El Señor Jesucristo nos ama tanto, vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros merecíamos, y ahora somos salvos únicamente por gracia. Naturalmente, hay una participación humana en el sentido de que la salvación no es por la fuerza. Dios no te puede salvar si tú no quieres ser salvo. Tú necesitas abrir el corazón, tú necesitas decirle sí al Señor Jesucristo. Y otra cosa más, ayer vimos que necesitas dar el paso del bautismo. Vamos al texto de esta noche. Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 5. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días del segundo mes, o sea, había pasado apenas un mes y medio desde que salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, después entraron al desierto, sucedió el milagro de las aguas amargas. Bueno, había pasado ahora ya un mes y medio. Era el día 15 del segundo mes. Todavía no habían llegado al desierto del Sinaí. Estaban entre Elín y el Sinaí en el camino. Se estaban dirigiendo hacia el monte Sinaí, donde Dios les entregaría las tablas de la ley escritas en piedra. La ley es un resumen de todos los principios eternos de Dios. Bueno, vamos al siguiente versículo, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Oh querido, la murmuración es característica del ser humano. Los hijos a veces murmuran contra los padres. Los liderados murmuran contra los líderes. Los hermanos de la iglesia a veces murmuran contra el pastor. Aquí el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, que eran los líderes espirituales. Aarón, hermano de Moisés, era el soporte espiritual que Moisés tenía. Y era el profeta de Moisés, en el sentido de que era el vocero de Moisés, el que hablaba muchas veces en el nombre de Moisés, porque ustedes saben que Moisés era tardo de lengua, quiere decir, tenía problemas para hablar. Se comunicaba muy bien y todo, pero en el público parece que su hermano Aarón hablaba mucho mejor y muchas veces hablaba en el nombre de Moisés. Bueno, vamos al siguiente versículo ahora. Y les decían los hijos de Israel a los líderes, a Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5. Mas en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Bueno, mi amigo querido, voy a explicar esto. El ser humano es reclamón por excelencia, reclama de todo. Hoy día, y ustedes saben que en algunos lugares de México, cuando las cosas no van bien, inmediatamente bloquean la carretera, colocan piedras, palos, y a veces nosotros sacudimos el pie en la tierra, pisamos, zapateamos, y decimos: "Oye, yo soy así". En Perú dirían: yo soy peruano, yo soy indio. El alemán diría: yo soy alemán. El oaxaqueño diría: yo soy oaxaqueño. El ser humano reclama. Y yo creo que sí, vivimos en un mundo de injusticias, en un mundo de violencia, en un mundo donde las cosas no salen como queremos, y pues muchas veces el ser humano reclama. Ahora, el pueblo de Israel no tenía razón al reclamar. ¿Por qué?
porque habían vivido esclavizados durante 430 años. Esclavos, no tenían libertad para nada. El esclavo es esclavo. El esclavo no es dueño de nada, no es dueño ni siquiera de su vida, ni siquiera de la esposa, ni siquiera de los hijos. El esclavo no tiene libertad ni siquiera para soñar. Ellos habían sido esclavos. Ahora, Dios había escuchado el clamor de ellos, porque cuando fueron esclavos clamaron, ¿se acuerdan? Lloraron, suplicaron a Dios, y Dios dijo: he oído el clamor de mi pueblo, y vino a rescatarlos a través del instrumento Moisés. Moisés era apenas un siervo de Dios. Y después, con mano fuerte, cuando Faraón no quiso soltarlos, vino una plaga, vino la otra plaga, la 10ª plaga, pues Faraón se rindió y el pueblo salió. Asimismo, Faraón se arrepintió y mandó los ejércitos atrás del pueblo. Ahí llegaron al Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió milagrosamente, el pueblo de Dios pasó, y cuando el ejército estaba viniendo, el mar se cerró y todos los soldados enemigos murieron. Al otro lado cantaron las mujeres de Israel, dirigidas por Miriam, la hermana de Moisés. Un hecho prodigioso. Ahora, habían llegado ya a la tierra de libertad, porque aunque era desierto, estaban caminando hacia la tierra donde fluía leche y miel, Jericó. Pero mientras estaban caminando ya eran libres, ya podían decir lo que querían, hablar como querían, atrasarse o adelantarse, eran libres. Pero pues en el desierto hay dificultades, en el desierto de esta vida por donde nosotros también estamos caminando, muchas veces hay dificultades, falta agua, falta pan, falta ropa, falta empleo, falta dinero, falta alegría. Vivimos en un mundo de limitaciones, de dificultades. Y el pueblo comienza a reclamar: ¿para qué nos sacaste? Allá éramos esclavos, pero teníamos carne, teníamos pan. Aquí somos libres, ¿y de qué nos vale la libertad? Nosotros no comemos libertad, comemos pan y estamos muriendo de hambre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y el pobre Moisés, ¿qué hizo? Pues el pobre Moisés tuvo que ir a Dios y se arrodilló delante de Dios y le dijo: Señor, tú me pediste que libertara al pueblo de Egipto, pero ahora yo los traje en tu nombre hasta aquí y no hay pan, el pueblo está muriendo de hambre. Señor, ¿qué hago? Por favor, ilumíname, abre mis ojos, ayúdame a ver cuál es el plan que tienes para nuestra vida. Oh querido, cuando la dificultad llega a tu vida, haz lo que Moisés hizo. Ve a Dios, cae de rodillas, dile: Señor, mañana tengo que tomar una decisión y no sé cuál es la mejor decisión. Señor, desde el punto de vista humano yo no veo salida, estoy encajonado, pero tú eres Dios. ¿Qué dice la palabra? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Él es abundante en dar sabiduría. Dios nunca deja abandonado, sin orientación, a un hijo sincero. Y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo algo extraordinario, querido. Si tú lees todo el capítulo, vas a ver que Dios le dijo: mira, dile al pueblo que se acueste esta noche con hambre, que vayan a dormir con hambre, pero que se preparen, porque mañana verán la gloria de Dios. Eso es fabuloso. Dile al pueblo que se vaya a dormir con hambre, pero mañana despierten temprano, porque verán la gloria de Dios. Y efectivamente el pueblo fue a acostarse con hambre y durmió con hambre. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba saliendo, todos abrieron sus tiendas y vieron la arena blanca, 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 porque durante la noche había caído una especie de algodón blanco. El maná del cielo había caído, tenía, dice, sabor de miel y culantro, miel silvestre y culantro. Y entonces todo el desierto estaba emblanquecido y cada uno se abalanzó y comió. El maná no solo era nutritivo, sino que también satisfacía el hambre. El pueblo quedó feliz, alegre, agradecido a Dios. Ahora sí: oh Dios, tú eres nuestro Dios. Oh Dios, tú eres maravilloso, porque así somos los seres humanos.
Cuando vienen dificultades, cuando parece que Dios no nos responde, nos ponemos a llorar. Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? Murmuramos contra los líderes, murmuramos contra los padres, murmuramos contra los dirigentes del país. Pero cuando las cosas salen bien, ahora sí, oh Dios, gracias Dios mío, porque tú existes. Pues así somos los seres humanos. Y así Dios nos ama, a pesar de que a veces actuamos como si fuéramos un niño caprichoso, un niño malcriado, un niño rebelde. Dios nos ama. Qué amor maravilloso el de Dios. Entonces, pues Dios le dijo: Moisés, a partir de hoy no se preocupen, que todos los días va a caer maná del cielo. Pero entonces viene el versículo 5, que yo leí. Voy a volver a leer solamente el versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Todos los días Dios les hacía caer maná del cielo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el viernes caía el doble de porción. ¿Para qué? Para que ellos guardasen. ¿Y por qué? Porque al día siguiente era sábado y el sábado no caería nada del cielo porque era sábado. Entonces Dios les dijo: lo que tienen que cocinar, cocínenlo hoy. Lo que tienen que preparar, prepárenlo hoy. Lo que tienen que guardar, guárdenlo hoy. Porque mañana es mi día santo y no caerá maná del cielo. Ahora, queridos, ahora vamos a hablar de un aspecto interesante del Evangelio. Muchas veces nosotros decimos así: el sábado fue para el Antiguo Testamento. El sábado fue para el pueblo de Israel porque Dios les entregó el sábado en las tablas de piedra de la ley de Dios que les entregó en el Sinaí. Entonces el sábado es solo para los judíos, el sábado no es para nosotros. Pero querido, eso no es verdad. Por lo menos eso no es bíblico. Porque el sábado fue establecido en el jardín del Edén al terminar la creación. Si tú lees Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, vas a ver que fueron acabados los cielos y la tierra en 6 días. Y el séptimo día, sábado, Dios reposó de toda la obra que había hecho y bendijo al sábado y lo santificó. Ahora, si Dios reposó el sábado, con toda seguridad no era porque estaba cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿por qué descansó? Para darnos un ejemplo. Y por eso lo bendijo. Y tú sabes que una cosa común, si es bendecida, hay que respetarla. Porque si es bendecida, esa cosa común deja de ser común y pasa a ser una cosa bendita. Una cosa común es común, pero si es santificada, deja de ser común y se vuelve santificada. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente en el desierto, ¿qué le dijo Dios? Saca tus sandalias, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo, santo. Y Dios santificó al sábado, por lo tanto el sábado ya no es más un día común, es un día santo, porque Dios descansó, porque Dios lo bendijo y porque Dios lo santificó. Y no fue para el pueblo de Israel, porque en el jardín del Edén no había pueblo de Israel. El pueblo de Israel vino a existir muchos años después. O sea, el sábado no fue establecido para el pueblo de Israel. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, del ser humano, no del judío, no del israelita, sino del ser humano en general. Y cuando Dios obró el milagro del maná, y cuando Dios les dijo, recojan todos los días lo que van a comer, pero el viernes recojan el doble, porque al día siguiente sábado no va a caer nada.
Estamos aquí en el capítulo 16, solo 4 capítulos después, en el capítulo 20, el pueblo llegará al Sinaí. Llegará al Sinaí y solo en el Sinaí Dios les entregará las tablas de piedra, incluyendo el sábado. Pero antes del Sinaí, el sábado ya era un día santo. Por eso Dios les dijo, hoy, el viernes, ustedes recojan el doble porque el sábado no va a caer, porque es mi día santo. O sea, el sábado ya fue santo en el Edén. El sábado fue santo antes del Sinaí. Y el sábado fue declarado santo en la tabla de los 10 mandamientos. Pero recuérdate que el 4º mandamiento de Éxodo, capítulo 20, a partir del versículo 8, dice, acuérdate de mi día santo, acuérdate. ¿Tú te puedes acordar del desayuno que tomamos juntos, tú y yo? No. ¿Por qué no te puedes acordar? Porque nunca sucedió. Nunca tomamos desayuno juntos tú y yo, entonces ¿cómo te vas a acordar? Uno solo se puede acordar de lo que ya sucedió, de lo que ya existe. Y si nunca existió, no te puedes acordar. Pero en la ley de Dios, en las tablas de piedra, Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate de mi día santo, acuérdate. Es porque el sábado ya era un día santo antes de llegar al Sinaí. Cuando Jesús vino a esta tierra, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17 dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido para engrandecerla, para magnificarla. Jesús respetó las instrucciones divinas. Jesús guardó el sábado porque Lucas 4:16 dice que un sábado el Señor Jesucristo vino a la sinagoga conforme a su costumbre. Era costumbre de Jesús ir el sábado a la iglesia, ir el sábado a la sinagoga para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y ahí en la sinagoga se levantó para leer al profeta Isaías. Y si tú revisas la historia de la iglesia apostólica, Pablo, Pedro, guardaron el santo sábado. Pablo se reunía con el pueblo de Dios el sábado y persuadía a judíos y a griegos. Hay muchos que dicen, sí, pero es que Pablo para evangelizar a los judíos tenía que ir el sábado a la iglesia porque el único día que podría encontrar a los judíos, porque los judíos guardaban el sábado, Pablo no. Pero la Biblia dice que Pablo persuadía a judíos y a griegos, y los griegos no guardan el sábado. Entonces, ¿por qué iba a la iglesia Pablo? Para enseñar, para predicar. Porque judíos y griegos habían aceptado las instrucciones divinas y guardaban el santo sábado. Oh querido, y en el libro de Hebreos dice que todavía resta un reposo para el pueblo de Dios hoy. Yo no les estoy dando un estudio bíblico, no. Un estudio bíblico ustedes lo tienen en grupos pequeños, en fin, inclusive online. Yo estoy presentando un sermón, un mensaje, por eso no estoy colocando todos los versículos en la palabra de Dios, los estoy mencionando solamente para mostrarte que el sábado es el día santo del Señor y es uno de los principios de nuestra fidelidad a Dios que está resumido en los 10 mandamientos. Hay muchas personas que dicen, no, pero la ley fue dada para Israel, la ley fue dada en el Sinaí, solamente para el pueblo judío. Pero querido, la ley en la Biblia, el Torá, el famoso Torá, la ley de Dios, se refiere a las instrucciones divinas. En la Biblia es presentada bajo muchos nombres. Las instrucciones divinas, las enseñanzas divinas, la ley del Señor, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, el camino de Dios. Todo eso es la ley. Y mira lo que David decía en el Salmo 111, versículos 7 y 8. Leo. Las obras de tus manos son verdad
y juicio. Fieles son todos tus mandamientos. Mira, aquí la ley está bajo el nombre de mandamientos. En otros lugares, ya te dijo, bajo el nombre de instrucciones, consejos, en fin. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente. ¿Qué cosas son afirmados eternamente? Los mandamientos. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Es interesante cómo aquí David junta la eternidad de las enseñanzas divinas, la eternidad de sus mandamientos, la eternidad de sus instrucciones, la eternidad de la ley, incluyendo el sábado. David asocia a la redención que Dios ha enviado a su pueblo. Quiere decir, la redención y el sábado no están reñidos. Y te voy a explicar. Cuando Dios creó el mundo, lo creó en 6 días. Y el sábado descansó. Y ahora el sábado se levantó como un monumento de la creación de Dios. Tú no puedes decir que tú crees que Dios es el creador si no guardas el sábado. Porque Dios levantó el sábado como un monumento de la creación. Pero ahora la creación parecía una acuarela linda, bonita, y vino el diablo y metió la manaza en la acuarela fresca y embadurnó todo el cuadro de la creación, deformó donde no había espinos, hizo nacer espinas, donde había paz, metió guerra, donde había amor, colocó odio, arruinó toda la creación. Entonces, Dios en la persona de Jesucristo vino a este mundo para restaurar la obra de la creación que había sido deformada por el diablo. Y trabajó en su obra de restauración, en su obra de redención, en su obra de salvación. Y un viernes en la tarde, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y el sábado reposó en la tumba conforme al mandamiento. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. En la creación se levantó como un monumento de la creación y en la redención se levanta como un monumento de la redención. Oh querido, Dios te ama mucho. Ya te dije que este mundo está deteriorado, está malogrado por causa del pecado. Hay soledad, hay tristeza, hay desesperación, hay gente que literalmente no sabe qué hacer con su vida. El otro día mi esposa me llamó, yo estaba viajando, me llamó a la 1 de la mañana y cuando pues, a uno lo despiertan a la 1 de la mañana, un hijo, un nieto, la esposa, tiene que haber sucedido algo grave, algo terrible. Y le dije, ¿pero qué pasó? Y ella estaba llorosa. Y me dijo, alguien aquí en el barrio, en el edificio, cometió un suicidio. Se arrojó del piso 17, 18, se arrojó y murió. ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué las personas sufren? ¿Por qué las personas se angustian? ¿Por qué se encuentra un hijo de 15 años ahorcado? Este mundo golpea, este mundo sacude, este mundo hiere, porque este mundo está deformado por el pecado, porque el diablo viene y arruina vidas. Caminamos en un desierto injusto, en un desierto de miseria. Ya está en la hora de volver a casa. Ya no es más tiempo para caminar en nuestros caminos. Es hora de volver los ojos a Jesucristo, a la salvación, a la redención, al Evangelio, por gracia. Pero también es hora de obedecer su palabra.
Y si hay algo que no has estado obedeciendo, este es el momento de decirle, Señor, gracias por tu salvación, de misericordia, de amor, pero ahora ayúdame a andar en tus caminos. Por eso Jesús esta noche te mira a los ojos con amor y te dice, hijo, ¿me amas? Y tú dices, sí, sí, Señor, te amo. No, hijito, te voy a hacer la pregunta por segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No, te voy a preguntar por tercera vez, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo porque tú moriste por mí en la cruz. Entonces Jesús te mira y te dice, entonces, hijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No los guardes para salvarte, porque yo ya te salvé por gracia. Yo ya derramé mi vida por ti. Tú no tienes que hacer nada para salvarte. Pero si me amas, anda en mis caminos. Camina en mis veredas. Sigue mis instrucciones. No discutas con mi palabra. Simplemente obedece. A veces en la vida tenemos que golpearnos feo, querido. Y esto es lo que sucedió con Heriberto. Ese muchacho vivió una vida completamente desreglada, no quería saber nada de Dios, nada de nada. De cierta manera, cualquiera podría decir la sociedad era la culpada. Tuvo un padre a quien nunca conoció porque lo abandonó cuando supo que la mamá estaba embarazada. ¿Qué podría hacer Heriberto? Criado por una madre soltera, sin muchos recursos económicos. A los 12, 13 años ya se comenzó a enveredar en el camino de la violencia, del robo. Tijuana es un lugar difícil, ¿no es cierto? Tijuana, lugar de drogas, de tráfico. Él se destruyó por completo, hasta que lo prendieron. Y por tantos crímenes y tantos delitos fue condenado a prisión perpetua. Y un día, un grupo de hermanos de la iglesia llegó allí para predicar el evangelio. Heriberto al comienzo se reía de ellos, pero un día escuchó a alguien diciendo, Dios es amor, Dios te ama, tú eres precioso, tú eres lo más bonito que Dios tiene en esta vida. Y él creyó en la palabra que escuchó y se acercó y se entregó al Señor Jesucristo. Y se bautizó, pero él no tiene la mínima esperanza de salir libre de la prisión. Va a envejecer y va a morir en la prisión. Pero él dice, no importa que mi cuerpo esté preso, pero mi alma está libre. Estoy libre en Cristo. Mi verdadera prisión no eran paredes, mi verdadera prisión era el pecado, el vicio, la miseria. Ahora tengo paz, ahora duermo en la noche. Y él se ha dedicado a predicar el evangelio en la prisión. Y él cuenta su testimonio, y es por eso que nosotros no podemos colocar la fotografía de él inclusive, porque no queremos colocar en riesgo la vida de él. Pero su testimonio es poderoso. Su nombre tampoco es Heriberto, pero quería contar la experiencia de él. Él dijo a su instructor bíblico en una de las últimas reuniones, yo quiero que Jesús venga, yo quiero volar como los ángeles. He desperdiciado mi vida. Yo no estoy molesto con las autoridades, yo merezco por la vida que viví. Pero yo quiero que Jesús venga. Yo quiero que esto termine. Y querido, te digo una cosa, Jesús ya viene. Y el dolor de esta vida va a llegar al fin. ¿Qué estás esperando? Si no te has decidido todos estos días, toda esta semana, ¿qué estás esperando? Cuando un día finalmente los redimidos cantarán en el cielo. Que Dios te bendiga. No me va a dar tiempo, no voy a tener tiempo para estudiar toda la primera epístola. Hubiera querido, pero 8 sermones es poco para analizar la epístola toda. Sin embargo, vamos a aprender cosas lindas
cosas que nos van a ayudar a crecer. Mira cómo empieza el segundo capítulo. Hijitos míos, miren esa manera cariñosa, hijitos míos. Ustedes saben que Juan no hablaba español, Juan hablaba griego y escribió su epístola en griego, pero nosotros no hablamos griego, nosotros hablamos español. Entonces fue necesario que la Biblia fuese traducida del idioma de Juan griego al español. Y el traductor tradujo eso como hijitos míos. En griego la expresión es teknia. Mañana ya puedes decirle a tu amigo que hablas griego. Si te pregunta, ¿qué hablas? Teknia. ¿Y qué quiere decir teknia? En realidad no quiere decir hijitos míos. Quiere decir mi pequeñito, mi chiquitito, mi hijito lindo. Es como cuando la mamá acaricia a su hijito, ¿no? Le está dando pecho y le pasa la mano por la cabecita. Ay, chiquitito, ay, esa es la expresión teknia. Y es así que Juan trata, porque ya dijimos que Juan está predicando este sermón. Y él dice, hijitos míos, pero en realidad él está hablando en nombre de Dios. O sea, es así como Dios te mira, su hijito lindo, su pequeñito. Y aquí esto me emociona, porque aquí se expresa el tipo de relación que Dios quiere tener contigo. No es una relación de patrón-empleado. No es una relación de patrón-esclavo. No es una relación de sargento-soldado. Es una relación de padre-hijo. Tú eres el hijo amado de Dios. Por eso yo siempre digo que tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Lo más precioso. Dios te ama. El otro día yo estaba saliendo de la iglesia y un muchacho corrió al carro llorando y dice, pastor, usted dice que Dios me ama porque no conoce mi vida. Si usted conociera mi vida, jamás diría que Dios me ama. A mí nadie puede amarme. ¿Sabes una de las cosas peores que el pecado hace en tu vida? Es que te va anulando, va destruyendo en ti el sentido de valor. Caes. Y llega un momento en que te sientes perdido, te sientes nada, te sientes barro, te sientes sucio, te sientes inmundo, indigno. Indigno de tener una linda familia, indigno de ser un buen padre, un buen esposo, indigno de entrar en la iglesia, indigno. Y ahora viene Dios y te dice, hijito mío, mi chiquitín. Te voy a ilustrar el amor de Dios de una manera curiosa y medio jocosa. ¿Has visto a una madre tomar a su hijito de 15 días, pequeñito, y cambiarle los pañales? ¿Has visto? O tú como madre lo has hecho. Está todo embarrado, pero tú lo tomas con cariño, le quitas el pañal, lo lavas, lo desinfectas. ¿Y qué hace la madre? Le da un beso en las nalgas. ¿Las mamás hacen eso o no? Y ahora viene Jesús y dice, y si tú, siendo humano, egoísta, malo, sabes hacer eso con tu hijito, ¿cuánto más yo voy a hacer contigo?
Nosotros vivimos ensuciando los pañales en la vida espiritual todos los días. Y ahora viene ese Padre de amor y te cuida, te perdona, te limpia, eso vimos anoche, y te da un beso. Hijito mío. Pero lo que el Padre quiere decir esta noche es algo impresionante. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué Dios no quiere que peques? Porque Dios te ama. Voy a decir algo que te puede parecer una aberración. Si el pecado te hiciera feliz de verdad, Dios no tendría nada con el pecado, contra el pecado. Porque lo que más quiere Dios es que tú seas feliz. Pero es que el pecado te engaña, te seduce, te miente y después te destruye. Te quita la paz. No puedes dormir. Te sientes sucio, te sientes inmundo. Y es por eso que Dios no puede soportar el pecado. Entonces aquí no es un sargento que te está dando una orden. Es un padre de amor que te dice: mi chiquitín, querido, todo esto te escribo con un propósito, para que no peques, para que no sufras, para que no llores, para que no destruyas tu matrimonio, para que no destruyas tu vida financiera. Yo te escribo todo esto para que no pases noches enteras sin poder dormir. Te escribo esto para que seas feliz. Te escribo esto para que no peques. Por eso David dice: en mi corazón, quiero que repitan conmigo los que saben, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La única manera de enfrentar las seducciones del enemigo es amarrarte a las enseñanzas divinas. Es seguir las enseñanzas divinas, es guardar la palabra en tu corazón, es leer este tesoro precioso. Porque cuanto tú más lees este libro, más vas a aprender a vivir, menos vas a pecar, vas a encontrar el camino, vas a saber tomar decisiones. No tiene que ver solo con religión, tiene que ver con tu vida, con tu felicidad. Porque tú eres el hijito amado de Dios y Él quiere que tú seas feliz. El otro día alguien me dijo: pero pastor, ¿para qué estudio la Biblia? No entiendo nada, pastor. Yo leo, pero no comprendo nada, no guardo nada, no me recuerdo de nada. Te voy a contar la historia de una viejita. Era la única cristiana en su casa. Nadie iba a la iglesia, ella sí, los sábados se iba a la iglesia. Pero como era viejita, ya no podía conducir, los nietos se turnaban para llevarla y cada uno intentaba quitarle el cuerpo. No, tú, tú. Y la pobre viejita tenía que esperar pues que un nieto se animara a llevarla. Después esperarla, después recogerla, traerla a la casa. Y cuando llegaba a la casa se sentaban a almorzar. Los sábados almorzaban en el patio lleno de flores, abajo había un riacho. Y los nietos burlones le preguntaban: abuela, a ver, cuéntanos qué has escuchado hoy en la iglesia. Y la viejita decía: no me acuerdo. ¿Pero no has ido a la iglesia? Sí. ¿Pero qué has aprendido? No me acuerdo. Entonces, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué nos das el trabajo de llevarte? Si no aprendes nada, no guardas nada, no queda nada.
Y así todos los sábados, hasta que un día la viejita pues ya dijo, ¿cómo les enseño a estos? Había una canasta vacía, una canasta con la que cargaban carbón, ellos vendían carbón, una canasta llena de hollín, de ceniza, ¿no? Y le dijo a un nieto, hijito, por favor, anda al riacho y tráeme agua con esa canasta. El nieto la miró, está loca, ¿cómo voy a traerle agua en la canasta? Pero el papá lo miró y el hijo tuvo que obedecer. Se fue, lógico, llenó la canasta de agua, pero cuando llegó aquí ya no había agua. Y la viejita le dice, pero hijo, no has traído nada, por favor anda de nuevo. Y el papá lo miró y el hijo obedeció, fue y trajo el agua. 3, 4 veces. La cuarta ya el nieto dijo, mira, abuela, ya hice tu gusto, ya fui 4 veces, no viene nada, no, el agua se cae, no queda nada, es canasta. Y la viejita le dijo, sí, hijito, no vino agua, pero mira ahora la canasta, ya no tiene hollín, todo el hollín ya se fue, la canasta está limpia. Así soy yo, voy a la iglesia, no traigo nada, pero en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh querido, ¿quieres tener un hogar feliz? ¿Quieres tener una vida profesional feliz? Una vida económica, financiera feliz, relaciones felices? ¿Quieres tomar decisiones sabias? Aquí está el secreto para todo. ¿Quieres tener buena salud? ¿Quieres envejecer con alegría, sirviendo a Dios? Aquí está el secreto para todo. Mucha gente me pregunta cuántos años tengo. Bueno, yo les voy a decir, yo trabajé 40 años en el ministerio antes de jubilarme. Y ya estoy jubilado hace 12 años. Entonces calcula cuántos años debo tener. Pero pastor, no se nota, porque en mi corazón he guardado los dichos. Hay gente que me dice, pastor, yo no puedo dormir, tengo que tomar píldoras para dormir. El otro día un hermano me decía, comencé con 1, ahora ya estoy con 5, pastor, porque 4 ya no me hacen efecto. Yo no sé lo que es eso, porque cuando yo llego en la noche, agarro los papelitos que están en mi bolsillo, hago una oración, me acuesto, respiro 3 veces profundamente y chao, hasta mañana. Yo no sé lo que es revolcarse en la cama, ay, que no puedo dormir. ¿Por qué? Es que de este libro emana paz. Entonces, por eso te digo, si tú quieres ser seguidor de Cristo, lo primero que tienes que hacer es conseguir una Biblia, alimentarte de lo que está aquí. Pero pastor, no entiendo nada, pero por lo menos tu vida va a quedar limpia. Por eso Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el ideal de Dios, que no peques, porque el pecado te hace mal, el pecado te hace sufrir. Pero por otro lado, Él te dice, hijito mío, mi chiquitín, ¿sabes por qué? Porque los chiquitines hacemos tonterías en la vida. Ve al mall llevando a tu chiquitín de 3 años y suéltalo. Como un caballito loco, sale corriendo. No ve vitrina, vidrio, él se puede chocar, romper, se puede matar. El papá cuando va al mall con el chiquitín de 3 años tienen que andar de la mano. Algunos han inventado una correa, ¿no? Como a perritos lo van llevando por ahí. Porque si lo sueltan, pues sale disparado, porque es un chiquitín. No quiere hacer mal. ¿Qué es lo que quiere? Divertirse. Pero se puede matar. Así somos nosotros delante de Dios. Corremos como caballitos locos.
vamos para allá, hacemos esto, hacemos aquello, me gusta, me siento bien. Sí, porque el pecado es traicionero, es mentiroso. En el momento del pecado te hace sentir bien, pero después queda el vacío de la culpa, el tormento. El pecado te crucifica en el madero de tu propia conciencia, no te deja en paz hasta que endureces tu corazón, porque una vez que endurezcas tu corazón y que Dios te libre, ahí ya no sientes más dolor por nada. Cuando mi hijo era pequeñito, mi esposa había salido, yo estaba solo estudiando. Y mi hijito corriendo de aquí para allá y jugando con un vaso de cristal bonito que nos habían regalado en el matrimonio. Y ella guardaba ese vaso de cristal como una joya preciosa, no solo porque era materialmente valioso, sino porque la familia que nos había regalado ese vaso era una familia muy querida nuestra. Pero ahí estaba el vaso y el chiquitín corriendo de aquí y yo, hijito, para. Y él corre de aquí, hijito, para. Por lo menos corre de este lado, no corras de ahí, mira, vas a hacer caer el vaso. Y el chiquitín, el hijito mío, el tecnía, pues no obedece. A veces, cuando le decimos no al hijito, el hijito debe preguntarse, pero ¿por qué me dice no? Este padre malo, este padre abusivo, ¿por qué me dice no? ¿No es eso lo que tú haces con Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué tú tienes que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que tú no vas a entender, porque tu padre es padre y tú eres un chiquitín. No vas a entender. Entonces desobedeces, corres como un caballito loco. De repente mi hijo hizo caer el vaso de cristal. Se espatifó contra el suelo, se hizo añicos. Y yo estaba leyendo y para no asustarlo, hice de cuenta que no vi, pero había visto todo. Y disimuladamente comencé a mirar para ver qué iba a hacer ahora que destrozó el vaso. Y lo fui observando. Lo primero que hizo cuando cayó el vaso fue mirarme para ver si yo había visto. Y cuando se dio cuenta que, entre comillas, yo no había visto, trató de arreglar, de reconstruir el vaso. Agarró un pedazo, juntó el otro pedazo y ¿cómo iba a un niñito de 2 años, cómo iba a reconstruir? Todo lo que hizo fue cortarse el dedo. Comenzó a sangrar. Ahora, al ver la sangre, ahí comenzó a gritar desesperado. Y yo corrí, agarré a mi hijito, lo llevé, comencé a curar su herida. Y yo no sé si mi hijo se acuerda, pero le dije, hijito, cuando crezcas en la vida vas a quebrar muchos vasos de cristal. Vas a arruinar muchas veces las cosas más lindas y preciosas que Dios te dio. Pero cuando lo hagas, no trates de resolver el problema solito. Hay un Padre de amor que te ama. Cuando el vaso se quebró, si en lugar de querer reconstruirlo hubieras venido a mí, no te hubieras cortado. Pero quisiste resolverlo solo. Y eso es lo que hacemos en la vida, queridos. Yo conozco una familia que perdió una niña de 17 años, linda, preciosa, porque quedó embarazada, soltera. ¿Podría haber corrido a los padres? Claro que sí. ¿Podría haber corrido a los brazos de Dios? Claro que sí. Pero trató de resolver el problema solita. Fue a provocar un aborto y en la mesa de cirugía murió. Y en la hora del
entierro, ese padre abrazaba el ataúd y le decía: hija, ¿por qué? Si tú me decías que estabas embarazada, yo no te iba a felicitar, pero soy tu padre, yo te iba a ayudar a salir adelante. Pero ¿por qué quisiste resolverlo sola? ¿Por qué no me lo dijiste? Y eso es lo que Dios te dice: hijo, está bien, estas cosas yo te escribo para que no peques, pero si pecas, si caíste, si por no hacerme caso te metiste en problemas, ¿por qué tratas de resolverlo solo? Ven a mí, yo te voy a ayudar. Hay solución para ti. No importa lo que hayas hecho, no importa a dónde te hayas ido, no importa cuán hondo hayas caído, hay perdón para ti, hay transformación para ti. Es solo querer, es solo correr, es solo decirle: Señor, yo no puedo, pero tú eres mi Padre, yo estoy aquí. Pero Juan sigue desarrollando este texto y dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque yo sé que estás en el mundo, estás cargando la naturaleza pecaminosa de la que hablamos anoche, que aunque esté en estado cadavérico te va a acompañar hasta el día de la venida de Cristo, pero mientras esté el cadáver de la naturaleza en tu corazón, siempre te va a estar dando ganas de pecar, ganas de andar en los caminos malos. Y muchas veces, si sueltas el brazo poderoso de Cristo, vas a caer. Por eso dice: y si alguno hubiere pecado, no te desesperes, porque tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él tiene derecho, Él está habilitado, Él puede ser tu abogado, entenderte, comprenderte. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al venir a esta tierra, tomó la naturaleza humana. Él fue tentado en todo. Yo diría, Él fue tentado más que cualquier ser humano puede ser tentado, porque Jesús, además de tener todas las tentaciones que nosotros podemos tener, tuvo la tentación de usar sus poderes divinos en esta tierra. Pero al venir a la tierra, Él hizo un trato con su Padre. Perdón, escucha bien, Jesús nunca dejó de ser Dios. No digas que mientras estaba en esta tierra no era Dios. Él siempre fue Dios, Dios es eterno. Pero al venir a esta tierra hizo un pacto con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos. Por eso en el desierto el diablo vino 3 veces queriendo hacerlo usar sus poderes divinos. Y la victoria de Jesucristo no fue porque era Dios, sino porque en su corazón estaban los dichos. Fue con la palabra que Él venció y nos enseñó que ese es el camino. Entonces, la tentación que Jesús tuvo de usar sus poderes divinos no la podemos tener nosotros, porque ¿qué poder divino tenemos nosotros? Entonces Jesús fue tentado como nosotros, más que nosotros, pero no pecó. Nosotros todos hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno. Isaías dice: desde la cabeza hasta los pies, en nosotros todo es llaga podrida. Pero Jesucristo es justo. A Jesucristo, el justo, en Él no hay pecado. Nadie puede apuntar un pecado en Él. Y eso es lo que lo habilita para defendernos, para salvarnos, para ser nuestro abogado. Y el siguiente versículo lo explica. Porque Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué cosa es propiciación? Es la sustitución.
envuelve sacrificio. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y si todos pecamos, todos merecíamos morir. Pero no queríamos morir. Miren la situación. Pecamos, tenemos que morir, pero no queremos morir. Y Dios nos ama, hijito mío, te dice Él, y tampoco quiere que mueras. Pero has pecado, y la paga del pecado es la muerte. Ahí entra la persona maravillosa de Jesucristo, que le dice al Padre: Padre, yo iré a la tierra como ser humano, seré tentado en todo. Y cuando Jesús termina su ministerio, ahora voy a hacer una ilustración. Es como si Jesucristo le dijera al Padre así: todos los hombres pecaron, todos necesitan morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero yo fui tentado en todo y nunca pequé. Por lo tanto, yo no merezco morir. Ellos merecen morir, yo no merezco morir. Pero yo los amo tanto que voy a morir, voy a tomar la muerte de ellos sobre mí. Yo voy a morir la muerte que ellos merecen. Y la vida que yo merezco porque no pequé, se la voy a entregar a ellos. Y eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Un intercambio de amor. La muerte que nosotros merecíamos la murió Cristo, para que la vida que Él merecía la tuviésemos nosotros. Te voy a explicar para que entiendas eso con el simbolismo del santuario. Cuando el pueblo de Israel pecaba, cuando los israelitas pecaban, tenían que traer un cordero al santuario. Ahora, lo que ustedes no saben es que quien mataba al cordero, porque el cordero tenía que morir en sacrificio por el pecado del pecador, porque la paga del pecado es la muerte. No hay remisión de pecados sin sangre. Hubo pecado, tenía que haber muerte. La sangre tenía que ser derramada. La sangre del ser humano, la vida del ser humano, porque la sangre es vida. Pero el hombre no quería morir y Dios quería salvar al hombre. Entonces alguien tenía que morir. Ese alguien es Cristo. Pero en el tiempo de los israelitas todavía no había venido Cristo. Entonces ellos sacrificaban un cordero como símbolo del Cordero de Dios que vendría un día al mundo. Entonces el israelita que había pecado llegaba al templo trayendo su corderito. Ahora, quien sacrificaba el cordero no era el sacerdote. El israelita traía el cordero, colocaba sus manos en el cordero, confesaba sus pecados, y al confesar sus pecados estaba transfiriendo todos sus pecados al corderito. Señor, yo hice esto, no quiero morir, merezco morir. Transfería todos sus pecados, todo lo que había hecho al corderito. Ahora simbólicamente todos los pecados estaban en el corderito. Él tenía que morir, pero ahora al transferir sus pecados era el corderito que tenía que morir. Pero ahora él tenía que matar al corderito. Agarraba el cuchillo. Ahí estaba el inocente corderito mirándolo. Si hay un animal manso, lindo, tranquilo, es un corderito. Y el corderito lo miraba. Y el pecador con el cuchillo en la mano. Y el corderito mirándolo como diciendo: me vas a matar. Como diciendo: ¿qué te hice? ¿Por qué me vas a matar? Hay algunos de nosotros que no podemos ver sangre. Yo personalmente no quiero ver sangre. No puedo, no me gusta. Pero si yo fuera israelita en aquellos tiempos, quien tenía que levantar el cuchillo
para cortarle la yugular al corderito era yo. Tendría que ser yo. Ay, pero no puedo. Entonces tengo que morir yo. Pero no quiero morir yo. Entonces tiene que morir el corderito. Pero tengo pena del corderito. Entonces tengo que morir yo. Pero Dios mío, yo no quiero morir. Entonces el cordero tiene que morir. Hubo pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Hubo pecado, tiene que haber muerte. Tú no quieres morir, entonces muere el corderito. Y el israelita, llorando, tenía que cortar el cuello del corderito. Llorando, porque ese corderito estaba muriendo por él, porque él había pecado y él estaba transfiriendo sus pecados al corderito. Eso fue lo que hicimos en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hicimos en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios no tenía por qué morir, pero nosotros, los seres humanos, lo clavamos en la cruz. Nosotros. Es fácil decir nosotros, ¿no? Yo cuando era pequeño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Y en ese libro estaba la fotografía de la crucifixión. Y antes de dormir, mi madre me leía la historia y yo le preguntaba a mi mamá, ¿quién es este que está en la cruz del centro? Y él me decía, es Jesucristo que murió por nuestros pecados. Y este es el ladrón que no quiso arrepentirse. Y este otro es el ladrón que se arrepintió. Y estos que están abajo, ¿quiénes son? Y el rostro de mi madre se ponía tenso. Y me decía, hijo, estos de abajo son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y pasaron muchos años para entender que no fueron los soldados que mataron a Cristo. Fui yo. La única manera de ser librado de mi pecado era crucificar a Cristo. Pero tú eres hijo amado. Dios te ama. Tú podrías permitir que tu hijito muriese por una tontería que tú has hecho. ¿Tú aceptarías eso? Claro que no. Tú estarías dispuesto a morir por tu hijo. Ahora, si tú siendo hombre sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Ni tú ni yo podremos jamás pagar el precio de nuestra redención. Ni tú ni yo jamás comprenderemos siquiera lo que Jesús hizo para salvarnos. Dios te ama. ¿Y qué es lo que espera de ti? Solo que vayas a Él y le digas, Señor, soy un pecador miserable. O te agradezco por lo que hiciste por mí en la cruz. Te entrego mi vida. Señor, enséñame a caminar en tus caminos. Y eso es lo que voy a hacer esta noche. Te voy a invitar para que le digas a Jesús en tu corazón, Señor, yo te necesito en mi vida. Yo no sabía lo que hiciste por mí. Gracias, Señor. Ya no tienes hoy derecho de salir de aquí sintiéndote perdido. No importa lo que hayas hecho. El Señor Jesucristo murió por ti. Estás libre de tus pecados. No importa cómo vives. Si te arrepientes y vienes a Él, naces de nuevo en Cristo. Tu pasado ya no existe. Todas las cosas serán hechas nuevas.